Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos en dos textos diametralmente opuestos, la Eneida, de Virgilio, y la tercera parte de Skeleton Crew, Historias Fantásticas, de Stephen King. Sin más que decir, comenzamos con este 14º wrap-up del canal. Sinopsis. Recreación literaria de la poesía épica que venía desde Homero, Virgilio compone la Eneida después de los enfrentamientos civiles que concluyen con la muerte de Antonio y con el triunfo de Octavio, decidido a comenzar toda una obra de reconstrucción nacional que debía contar con una campaña adecuada de propaganda. Virgilio suscribía gustosamente las esperanzas suscitadas por el nuevo régimen y con ese espíritu se entregó en los 10 últimos años de su vida a la redacción de un poema épico en honor de Roma, eligiendo la leyenda de Eneas, el héroe troyano que sobrevivió a la ruina de Troya, marchó a Italia y llegó a ser el progenitor de la gens Julia, a la que pertenecía Octavio. Dentro del marco de esa leyenda popular, Virgilio recolectó relatos gratos al patriotismo local y regional. En la Eneida se superponen diferentes planos: el relato de las aventuras de Eneas, la identificación con el arquetipo de Augusto, pero, ante todo, la profundización de los problemas últimos de la vida y la muerte, logrando una de las obras fundamentales de la cultura occidental. Análisis. La Eneida es una epopeya latina escrita por el poeta romano Virgilio en el siglo I a.C. y está, entremé y entretenida. Fue un encargo del emperador Augusto con el fin de glorificar el imperio, atribuyéndole un origen mítico. Virgilio elaboró una reescritura, más que una continuación, de los poemas homéricos tomando como punto de partida la guerra de Troya, así como la destrucción de esa ciudad, y presentando la fundación de Roma a la manera de los mitos griegos. Virgilio trabajó en esta obra desde el año 29 a.C. hasta el fin de sus días, 19 a.C. Se suele decir que Virgilio, en su lecho de muerte, encargó quemar la Eneida por considerar que la obra aún no había alcanzado la perfección buscada. Después de la caída de Troya, el héroe troyano Eneas se encuentra entre las ruinas de su ciudad, devastada por los griegos. Cargando con el peso de su deber, se lleva consigo a su anciano padre Anquises, a su hijo pequeño Ascanio y a los pocos sobrevivientes que aún lo siguen. Su destino, aunque incierto, está señalado por los dioses. Debe encontrar una nueva tierra donde los troyanos puedan establecerse y prosperar. Guiado por su piedad y su lealtad al mandato divino, Eneas emprende un arduo viaje por el Mediterráneo. A lo largo del camino, los vientos de la diosa Juno, enemiga de los troyanos, lo lanzan de un lado a otro, haciendo que su travesía sea aún más peligrosa. A pesar de sus esfuerzos por evitar el destino de Eneas, la diosa Venus, su madre, intercede por él ante los demás dioses. Tras muchas dificultades, el barco de Eneas llega a las costas de Cartago, donde conoce a la hermosa reina Daido. El encuentro entre ambos es intenso, y pronto el héroe troyano encuentra en Cartago un refugio y en Daido un amor apasionado. Sin embargo, su misión no puede detenerse. Los dioses recuerdan a Eneas que su verdadero destino está en las tierras de Italia, donde debe fundar una gran civilización. Con el corazón pesado, Eneas abandona Cartago y a la desolada reina, quien, consumida por la tristeza y la furia, se quita la vida mientras maldice a Eneas y a su descendencia, una prefigurización de la futura rivalidad entre Cartago y Roma. De nuevo en el mar, Eneas enfrenta tormentas y pruebas, pero finalmente llega a la costa de Lacio, en Italia. Aquí, según lo previsto por los dioses, Eneas está destinado a casarse con Lavinia, la hija del rey latino, y fundar la futura Roma. Pero este plan no será fácil de cumplir. Turno, príncipe de los rútulos y antiguo pretendiente de Lavinia, se opone con todas sus fuerzas a la llegada de Eneas y la alianza con los troyanos. Lo que sigue es una brutal guerra entre los seguidores de Turno y los aliados de Eneas. Ambos bandos libran sangrientas batallas, y Eneas se enfrenta a dilemas morales y físicos en cada paso. A pesar de las pérdidas sufridas, su propósito nunca flaquea. En el clímax de la historia, Eneas y Turno se encuentran cara a cara en un duelo final. Eneas, movido por la furia y el dolor, finalmente derrota a Turno. Aunque por un momento se siente inclinado a mostrar misericordia, el recuerdo de su deber y la pérdida de sus amigos le hace arrebatar la vida de su enemigo. Con la victoria de Eneas, el camino queda despejado para la fundación de una nueva civilización en las tierras italianas. Esta será la semilla de la futura grandeza de Roma, el imperio que, según los dioses, dominará el mundo.
Antes que nada, he de decir que yo leí la obra en prosa, en la versión de Eugenio de Ochoa, que fue la primera versión moderna en español de la obra. Ignoro en lo absoluto qué tan buena es la traducción, así como si existen más versiones en español, sobre todo, en prosa. La historia es interesante, así como la especie de competencia que hace Virgilio con Homero, partiendo de una especie de combinación entre la Ilíada y la Odisea. Conocemos un poco más de lo sucedido en la Guerra de Troya, así como algunos personajes ya vistos en la mitología griega, y algunos otros que son una especie de símil latino, como Turno. El viaje de Eneas es un símil del de Odiseo, así como el origen de la guerra por motivos de desamores y desencuentros entre dioses. En fin, es una historia que expande el mito griego, a manera de fanfic, e imitación de lo ya hecho por Homero. Interesante de leer, al menos, en prosa. Sinopsis. El maestro del terror vuelve a ofrecer unas páginas electrizantes escritas en su mejor estilo. Siguiendo la tradición de Poe, Stevenson y Lovecraft, King nos abre la puerta de acceso a un mundo de horrores inimaginables. Stephen King ha fundido aquí imágenes de terrores ancestrales con la iconografía de la actual sociedad norteamericana. Los relatos incluidos en este libro, originales y trepidantes, han cautivado a millones de lectores en todo el mundo. Análisis. Historias Fantásticas es la tercera parte del compendio de relatos denominado Skeleton Crew, elaborado por el escritor estadounidense Stephen King, y está entre meh y aburrido. Esta tercera parte consta de 13 relatos, la mayoría, para ser Stephen King, son bastante cortos, y, los más extensos, a mi juicio, se llegan a sentir tediosos. A continuación, se presenta una breve opinión sobre cada uno de ellos. 1. Hay tigres. Está meh, una historia fantástica sobre un tigre que aparece en el lugar más inesperado. 2. Apareció Caín. Está meh, una historia sobre lo que, lamentablemente, continúa sucediendo en las escuelas estadounidenses. 3. Sarabanda nupcial. Está bien, a secas. Una historia sobre la obesidad, el bullying, la venganza, la mafia y, en general, un subtexto triste. 4. Paranoia, un canto. Está meh. 5. El ordenador de los dioses. Está interesante. Una historia sobre un escritor fracasado con una familia disfuncional que, como último regalo de un ser querido, recibe una extraña computadora que le brindará la posibilidad de cambiar su vida radicalmente, por lo que siempre ha querido. 6. El hombre que no quería estrechar manos. Está meh, aunque la premisa es interesante. Historia de un rey Midas, pero a los Stephen King. 7. La playa. Está meh, aunque, de nuevo, la premisa es interesante. Historia de ciencia ficción y fantasía, donde dos sujetos quedan varados en un mundo donde, al parecer, solo hay dunas y parecen estar vivas. 8. La imagen de la muerte. Está meh, pero con premisa interesante. ¿Puede el arte encarnar a la muerte? Descúbranlo en esta historia donde hay un bello, pero escalofriante espejo. 9. Para Owen. Está meh. 10. El camión de tío Otto. Está meh. Esta es una historia con una premisa repetida, que aparece en otro conjunto de relatos, donde hay un camión maldito. 11. Reparto matutino. El lechero 1. Está meh. Historia de un extraño repartidor que comete actos ilícitos, a los Stephen King, y que sirve de preludio al relato que sigue. 12. Ruedas. Un cuento de lavandería. El lechero 2. Está meh. Es la continuación del relato anterior, donde descubriremos qué se esconde detrás del famoso lechero. 13. El brazo. Está meh, aunque el final es interesante. Historia que nos hace preguntarnos si es que los muertos nos llaman cuando ha llegado nuestra hora. Relato sobre saber decir adiós. Por último, déjenme saber en los comentarios si les gustaría que analizara alguno de los anteriores relatos de esta colección. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, qué te pareció la lectura, o, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.